Dios les bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Sí, bendecido para bendecir. Gozoso, diga. ¿Verdad que gozoso? La verdad es que esta alabanza cada día está mejor. Y cuando uno se dispone, uno se goza de tal manera que no se cambia por nada. Yo sinceramente yo me siento mejor aquí que en la casa. Entonces pues nada, porque lo que siento aquí muchas veces no lo tengo en la casa, porque en la casa muchas veces estoy solo, o estoy con el Señor, pero estoy solo. Aquí estoy reunido con mis hermanos, y cuando estamos reunidos, sí, en el Señor se glorifica, ¿sí? El Señor se goza. Entonces, por la gracia del Señor hoy me ha tocado la palabra, y pues estaba un poco nervioso, pero no, ya los nervios se fueron, ¿sí? Entonces voy a pedirles a ustedes, cada uno, que si puede levantarse un momento y vamos a orarle a Dios primero y después entramos a la palabra. ¿Les parece? Dios Padre Santo, bendito Dios, en este momento, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, gozoso, Señor, dichoso, Señor, de lo que tú, Señor, estás haciendo en nuestra vida, Señor, porque cada día, Señor, reconocemos que tú eres nuestra necesidad, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en cada corazón, Señor, en cada mente, Señor, en cada situación, Señor. Por muy fuerte que sean, Padre Santo, que tú abras nuestros ojos espirituales, Padre Santo, y nos llenes, Señor, cada día más, Señor, con tu presencia, Señor, con tu bondad, Padre Santo. Hoy te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, llenando, Señor, cada vacío, Señor, que haya en nuestro corazón, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, se glorifique hoy, Señor, a través, Señor, de la palabra, Señor, y que toque cada corazón, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Esta semana el pastor me ha dicho de la prédica que yo venía posponiendo un poco, pero llegó un momento en que le dije, no, ya listo, ya no hay problema. Y esta semana, por la gracia del Señor, empecé a buscar y encontré una historia, ¿sí?, la cual se halla en Primera de Reyes 17, del 1 al 6, pero es una historia de un hombre muy usado por Dios, uno de los profetas más usados que Dios ha usado, entonces, y que vemos que él tiene, como cualquiera de nosotros, sus debilidades, tiene sus fuertes, tiene sus caídas y levantadas, y que a pesar de todo siempre tuvo momentos de gloria, de ver esa gloria en el Señor, de ver cómo Dios se glorificaba en su vida, cómo es lo que él le pedía a Dios, el Señor se lo daba, se lo otorgaba. Que son pocos hombres, pocos profetas que he visto con esa magnitud, ¿sí? Entonces vamos a mirar la palabra del Señor en Primera de Reyes 17, del 1 al 6, ¿sí? Dice la palabra del Señor: entonces Elías tibita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía el arroyo. ¿Sí? Miren, mi amado,
lo que nos dice esta palabra del Señor. Elías decretó una sequía. Decretó que debido a la dureza que tenía en ese pueblo el rey, vino un castigo, y por medio de ese castigo fue la sequía que él mandó, y que no habría quien pudiera revestir ese mandato, quien pudiera mandar lluvia, si no sería por la palabra del profeta de Dios, ¿sí? No sería por cualquier profeta, porque habían muchos profetas allí también. Había muchas personas que profetizaban, pero profetizaban en nombre de los Baales, profetizaban en sus carnes, no profetizaban en presencia del Señor, ¿sí? Por eso dice él: vive Jehová, en cuya presencia estoy, ¿sí? ¿Cuánto estamos en la presencia del Señor? ¿Cuánto podemos creer o podemos estar seguros de que estamos en la presencia de Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, ¿sí? Entonces, pero este hombre, a través de esto que él hizo, él se fue a un arroyo y Dios lo sustentó. Envió cuervos para que lo sustentaran, para que lo alimentaran, para que le proveyeran mientras estaba esa sequía, ¿sí? Mientras que el pueblo estaba pasando necesidades, él no estaba pasando necesidades. Él tenía el alimento, Dios le proveía, Dios lo sustentaba, ¿sí? Entonces, después de esto, de que Dios lo envía a él allá, después vuelve otra vez el Señor, pasado un tiempo, y le dice que vuelva, para que le quite el castigo al pueblo de Israel, que le quite el castigo, ¿sí? Y esto lo vemos en Primera de Reyes 18, del 1 al 8, ¿sí? Vemos cómo Dios empieza a quitarle ese castigo. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y acá llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios, ¿sí? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, encontró con Elías. Elías le dice, cuando él ve y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Mira con qué respeto se decía: ¿no eres tú mi señor Elías? ¿Y Elías qué andaba haciendo? Elías andaba volviendo de donde estaba, que los tenía tomando agua, aguantando sed, pero había un respeto por el siervo de Dios, por el profeta de Dios, ¿sí? Le dice Elías: ve y muéstrate a tu amo, al rey, y dile que hoy vamos a vernos, porque acá le había puesto precio a la cabeza de Elías. La manera que él buscaba no era la manera de arrepentirse ante la presencia de Dios, sino que él quería destruir al profeta de Dios. O sea, en pocas palabras, él estaba en contra de Dios, de los designios de Dios. Él no buscaba de Dios, sino que buscaba su bienestar. Y él pensaba que era que Elías quería hacerle el mal,
Pero muchas veces no vemos que la maldad está en nosotros. Él no veía la maldad que había en él. Él veía el mal porque Dios le había quitado el agua, el rocío, a través de Elías, ¿sí? Pero no era Elías, era Dios. Y él decía que él donde viera a Elías, lo iba a matar. Entonces viene Elías y se presenta ante el rey, ¿sí? Cuando Elías se presenta ante el rey, lo vemos en el 16 al 19, ¿sí? Y Elías le hace una proposición. Elías le hace como Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, él le echaba la culpa a Elías de todo lo que le está sucediendo, de que el pueblo estaba el país estaba sin agua, sin alimento, que estaba pasando hambre, porque si no hay agua, no tenemos alimento, no tenemos cosecha, y si no cosechamos, ¿con qué vamos a comer? ¿Sí? Estaban aguantando hambre, estaban las cosas por la nube, ¿sí? Lo que encontraban. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, ¿sí? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Dios le ha dicho a Elías que volviera porque quería bendecir, quería quitarle el castigo que había decretado sobre Israel, ¿sí? Dios quería ya, porque Dios es un Dios muy bueno y Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo. Cuando Dios nos ve padeciendo, Él se compadece de nosotros. Entonces Él no quiso seguir más con ese, que estuvieran en tormento, que estuvieran en llanto, y Él quiso levantarle eso. Por eso Él envía a Elías, para que Elías profetice y le quite el castigo que, ¿sí? Eran como 3 años ya que llevaban de sequía, y era demasiado tiempo. Pero había que también limpiar el pueblo, el país. Por eso Dios le dice a Elías que convoque a los 450 profetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único profeta que quedaba de Dios era Elías. Los otros adoraban a los Baales, adoraban a Acera, tenían dioses falsos, ¿sí? Y había altares por todas partes. En pocas palabras, el país estaba contaminado, el país estaba hecho nada, y había que hacer una limpieza, y esa limpieza había que hacerla quitando a los profetas, ¿sí? Entonces, cuando Elías le lanza un reto al rey, ¿sí? Que miraran a ver cuál era el Dios verdadero. Dice la palabra del Señor que convocaron al pueblo y trajeron 2 bueyes, y le dieron uno a Elías y otro a los profetas, a los sacerdotes de Baal. Y dijo Elías: como ustedes son mucho más, necesitamos que ustedes convoquen primero a su Dios, para que Dios se glorifique a través de ustedes. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es que cada uno agarre un becerro, un buey,
y que descienda fuego. ¿Sí? Vamos a organizar unos altares y vamos a verter agua sobre esos altares, sobre los leños. Y el que prenda fuego, ese es Dios. Dice la palabra del Señor que los altares, de que los Baales, los profetas, empezaron a clamarle a su Dios. Y que Elías, pasado el mediodía, Elías se reía de ellos, se burlaba, porque ellos empezaban a sajarse, empezaban a saltar, a danzar, a girar en torno a él, y gritando, Baal, 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 pero Baal. Y le decía a Elías, ¿qué pasa con eso? ¿Será que Baal está dormido? ¿Será que griten más duro a ver si de pronto despiertan? Porque de pronto está haciendo una siesta, de pronto está trabajando, de pronto, ¿qué pasa con su Dios? Se burlaba Elías de ellos, porque sabía que ellos estaban ciegos, porque sabían que ellos no tenían a nadie. No tenían a nadie. ¿Sí? Nosotros, por la gracia del Señor, tenemos un Dios que vive. Por la gracia del Señor, nosotros tenemos un Dios que todo lo puede, que cuando nosotros estamos en necesidades, Dios se glorifica en nuestra vida. ¿Sí? Y vamos a ver en Reyes 18, 41 al 45. A ver qué nos dice. Entonces Elías dijo acá: sube y come y bebe, porque una lluvia grande. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve y ve. 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu caballo, tu carro, y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron, y con nubes y vientos y una gran lluvia. ¿Sí? Y subiendo acá vino a Jerel. ¿Sí? Y cuando él recibe la lluvia, él se va a la casa y le comenta a la esposa, a Jezabel, le comenta a la esposa que el profeta había matado los 450 profetas. ¿Sí? Porque después que Dios se glorifica en el tabernáculo, en el altar, que desciende fuego del cielo y gana Elías, los profetas quedaron desubicados y él los decapitó. ¿Sí? Él los decapitó. Entonces, debido a esto, Jezabel le mandó una amenaza a Elías. Le mandó una amenaza a Elías. Le dice que vive, que si ella no hará lo mismo con él en ese mismo día, si no los mandaría a matar. Y es increíble que Elías, mirando ese respaldo de Dios, mirando cómo Dios se glorifica, cómo Dios se glorificó enviando fuego, ¿sí? Quemando el buey, dándole la victoria con 400 profetas que estaban en contra, enviando la lluvia a través de él. Es increíble que nosotros nos dejemos amedrentar muchas veces por nada. Porque ¿quién era Jezabel? Jezabel no era nadie. Jezabel únicamente era la mujer de acá, la mujer del rey.
pero no tenía poder para tocar a un elegido de Dios. No tenía poder para matar a Elías. Pero Elías, ¿qué hizo? Se fue, se escondió, corrió por su vida. En vez de buscar a Dios, como Dios venía derramando bendición sobre su vida, como Dios se venía glorificando en toda su trayectoria, en lo que él estaba haciendo. Muchas veces nosotros le creemos al enemigo, creemos una mentira, dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dudamos de que si estamos en el Señor, no hay quien nos toque. No hay quien nos toque. ¿Sí? Porque eso no dice la palabra. Eso no dice la palabra. Que Dios nos cuida. Que Dios ha colocado un cerco a nuestro alrededor. Un cerco de protección. ¿Sí? Muchas veces nosotros le creemos al enemigo y no queremos creerle a Dios. Y vamos a leer Reyes 19 Reyes del 1, 4b, del 4b al 16. Acá dijo a Jezabel, y él se fue por el desierto. Sí, siga. Y todo lo que él había hecho. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y se volvió. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come. Y él seguía durmiendo, seguía escondido allí, en esa cueva. Hermano, ¿será que esa cueva lo iba a proteger a él de la ira de Jezabel? Yo creo que no. Yo creo que no. El único que podía salvarlo a él de la ira de Jezabel era Dios. ¿Y él qué estaba haciendo? Estaba huyendo. Estaba huyendo de la presencia de Dios. Estaba huyendo del refugio. ¿Sí? Y muchas veces nosotros tenemos temores, y en vez de refugiarnos en el Señor, nos apartamos. En vez de buscar su protección, nos apartamos. ¿Y saben qué es lo peor que nosotros podemos hacer? Huir de la presencia de Dios, salir de la presencia del Señor. Porque Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio. El único que en verdad nos puede proteger, nos puede llenar, puede cambiar nuestra vida, es Dios. Nadie más. Nadie más. En Mateo 14, del 25 al 31, miramos otro texto. ¿Sí? Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sí? Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? Si él miró que Jesús lo estaba llamando, si él empezó a andar sobre la agua, pero cuando vio los fuertes vientos, la tormenta, se desubicó. Muchas veces nosotros estamos centrados en el Señor. Muchas veces nosotros estamos conscientes de que somos útiles en la presencia de Dios. Y cuando nos vienen problemas, circunstancias, nos desubican. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos desconectamos de Dios. Nos desconectamos. ¿Sí? Y empezamos a buscar en otra parte lo que ya tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos en el Señor? La seguridad. ¿Qué es lo que tenemos en el Señor? El apoyo. ¿Qué es lo que tenemos en el Señor? La fortaleza, su amor. ¿Dónde más vamos a encontrar esto? No tenemos dónde más buscarlo. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros no nos conformamos, no entendemos que estamos en el lugar preciso, que estamos sirviéndole al que es, que fuera de Dios no hay nada. Y queremos salir al mundo a experimentar, a conocer. ¿Sí? Cuando yo estaba en Colombia, estábamos en un grupo de alabanza y el baterista, muchacho joven, dijo: no, me voy de la iglesia, me voy al mundo. Y yo le dije: ¿qué vas a hacer al mundo? Ya no hay nada para ti. Y él me contestó: de pronto usted, porque usted ya vivió, pero yo apenas voy a vivir. El muchacho se fue. Y eso le costó 7 años para volver a la iglesia. Muchas veces nosotros nos salimos de donde estamos por ir a buscar cosas vanas, por ir a buscar lo que no es real, porque todo es vanidad. Todo lo que hay afuera, todo lo que nosotros vemos, ya dejará de existir. Pero lo que no vemos, el que nos sustenta, ese es real. Ese es real. Ese no va a pasar. Él está allí. Él está allí para nosotros. Cuando nosotros queramos verlo, cuando nosotros necesitemos de Él, Él está allí. El único que no falla es Dios. ¿Sí? Hermano, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón.
Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Muchas veces nosotros, cuando vemos que Dios nos quiere usar, empezamos a poner peros, empezamos a colocar trabas. No queremos trabajar en la obra de Dios. Queremos estar sentados muchas veces, o otras veces peor, estar en el mundo. Le tenemos miedo al compromiso. Y la única manera que Dios puede glorificarse en nuestra vida es cuando nosotros nos comprometemos con Él. Cuando nosotros empezamos a hacer su voluntad. Cuando empezamos a esforzarnos para agradarle a Él. Es la única manera que Dios empieza a glorificarse en nuestra vida. ¿Por qué le colocaba yo este ejemplo de este profeta? Porque fue un profeta, y un profeta muy, pero muy hermoso, muy usado por el Señor. Porque no estamos exentos de volver atrás. Tenemos que cada día estar, como dicen, usa la palabra, estar allí buscando de Dios, buscando su presencia, alimentándonos con la palabra. Cada día. No podemos creer que porque sabemos un poquito de Biblia, eso nos va a salvar. No. Porque afuera hay mucha gente que conoce mucho más de Biblia que nosotros. Afuera hay profetas, hay apóstoles, hay de todo afuera. ¿Por qué? Porque se han descarriado, porque han vuelto al mundo y conocen la palabra y saben que lo que están haciendo está mal, pero se sienten mejor allá que estar aquí sirviéndole a Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Más pocos los escogidos. ¿Sí? Y por eso dice el Señor en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Esto no es para cobarde, esto no es para gente floja, esto es para gente esforzada y valiente. Gente que quiera algo en su vida, que quiera un cambio, que quiera agradarle a Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios cuando Dios nos quiera usar, cuando Dios nos quiera hablar, cuando Dios quiera dirigir nuestra vida. Entreguémosla a Dios. Entreguémosla a Dios nuestra vida. Porque nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer con ella. Muchas veces no sabemos ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. Por eso la palabra dice que a lo bueno le llamaremos malo y a lo malo le llamaremos bueno. ¿Por qué? Porque no conocemos. La inteligencia viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Todo viene de Dios. Y si nosotros queremos algo en nuestra vida, pues tenemos que ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Dios. Dios es la fuente. No tenemos otra. No tenemos otra, ¿sí? ¿A dónde ir? Éxodo 2, del 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Sí? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y viendo Moisés, tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos miedo? Es normal muchas veces que nosotros tengamos miedo, pensar en que la persona puede dañarnos, pero
¿Por qué nosotros le tenemos miedo a la persona, al hombre, de lo que el hombre puede hacernos, y no confiar en Dios, que es el que nos puede proteger? ¿Sí? Nos olvidamos muchas veces que dice la palabra del Señor: caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a mi diestra, hasta ti no llegará. Pero cuando estamos cubiertos por la gracia de Dios, es cuando estamos nosotros llenos del Espíritu Santo. Tenemos que aprender nosotros a depender enteramente de Dios. Sí. ¿Sí? ¿O sigo? ¿Seguimos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Salmos 1:42. Salmos 1:42 nos habla de David. ¿Quién era David? El siervo escogido por Dios, el ungido por Samuel, el que hacía prodigios a través de David, ¿sí o no? Era a través de Dios. Entonces miramos que cuando empezó Saúl a perseguir a David, David llegó a la cueva de Adulán. Dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Mi amado, David también tuvo temor. No solamente somos nosotros. Es normal muchas veces que nosotros temamos. Lo que no podemos hacer es olvidarnos quién está con nosotros. No podemos olvidarnos quién es el que pelea por nosotros. David estaba olvidando que él ha sido ungido por mandato de Dios. ¿Sí? Porque Samuel era el profeta de Dios y él fue quien lo fue a ungir, y por eso lo escogió entre todos los hermanos. Fue y mató al gigante, que todo el ejército le tenía miedo a Goliat, porque era grande, era muy grande, y no había quien se le parase al frente. Y él vino con una honda y lo derribó. Pero no fue que David tenía puntería, es que fue guiada por el Espíritu Santo. Es que la piedra iba guiada porque Goliat tenía una careta, algo que lo protegía, y la piedra llegó de derecho a pegarle a Goliat. Pero fue que estaba guiada, ¿sí? Y cuando Saúl empezó a perseguirlo para matarlo, porque él decía que lo iba a matar, porque le había quitado su trono. Pero el trono no se lo quitó David. Fue que él no anduvo conforme a la voluntad de Dios. Pero le digo, muchas veces nosotros no miramos nuestros errores, no miramos lo que estamos haciendo y le echamos la culpa a otras personas. ¿Sí? Saúl quiso ser hasta sacerdote, hasta profeta, porque empezó a tratar de hacer lo que le tocaba hacer a Samuel. ¿Sí? Y Dios le dio una orden y Saúl no obedeció.
Dijo que acabaron con todo lo que había, ¿sí?, de los moabitas. Que acabara con todo lo que había, fuera pequeño, fuera grande, con todos. ¿Y él qué hizo? Separó el ganado más gordo, separó lo que él creyó que era muy bonito. Y supuestamente él después se escudaba diciendo que él había separado eso para hacerle el holocausto a Dios, cuando que el Señor no le ha dicho que le separara eso. El Señor le ha dicho: destruye, acaba con todo eso. Entonces nosotros muchas veces nos escudamos, le echamos la culpa a otras personas. Lo que yo quiero decirles en este momento, mis amados, aprendamos a creerle más a Dios. Cuando Dios nos da una promesa, Dios nos cumple. No hay un ser humano, no hay un ser en el cual haya pedido algo a Dios y Dios le haya prometido algo y no lo haya recibido. Y si no lo ha recibido, lo va a recibir. Dios todo lo que promete lo cumple, ¿sí? Pero nosotros muchas veces le creemos al mundo. Muchas veces nosotros creemos otras cosas que el enemigo coloca a nuestro alrededor para distraernos y nos salimos del enfoque de Dios. Por eso es necesario que nosotros no nos desviemos cuando Dios nos esté usando, como usaba a este hombre, a este profeta, que todo lo venía haciendo bien, todo venía perfecto. Lo que él pedía era hecho, lo que él declaraba era hecho. Y dudó, tuvo miedo en un momento, ¿sí? Pero mire lo que dice David: tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. David, a pesar de que tenía miedo, él declaraba que Dios era su fortaleza. Él sabía que estaba allí y que tuvo miedo, pero confiaba en Dios, le creía a Dios, sabía que Dios no lo iba a abandonar. Él sabía que Dios no lo iba a abandonar, que Dios estaba con él. Él sabía eso. Pero muchas veces dudamos. Muchas veces dudamos. Tenemos que aprender a tener más confianza en Dios, a aprender a esperar en Dios, ¿sí? Espera en Dios, espera en Jehová. Dice la palabra del Señor en el Salmos 27, 4 y 5. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él enderezará las sendas de tu camino. Espera en Jehová, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Él hará. Pero tenemos que esperar en Él. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que descansar en Dios. No sé qué situaciones tengamos cada uno en su casa, pero Dios de todas esas nos va a librar. De toda situación nos va a librar, ¿sí? Bueno, mis amados, quiero darle las gracias por haberme escuchado un momento. Esa era la reflexión que tenía. Pues tenía mucho más, pero creo que ya estamos sobre el tiempo y no puedo extenderme más, porque el bosquejo que tenía, la prédica que tenía era para 2 horas y pico. Pero no quiero como cansarlos un poco, pero sí invitarlos que no desmayemos. No desmayemos. A veces tenemos situaciones pesadas, a veces tenemos dificultades con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, donde sea, con un amigo. Tenemos, y muchas veces la gente no nos quiere como nosotros queremos que nos quieran, pero el único que nos puede ayudar a nosotros en toda situación, en cualquier situación, es Dios.
¿Sí? Es lo que tenemos que tener presente. Dios sobre todas las cosas. Padre Santo, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre Santo, porque a ti te ha placido bendecirnos, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos corazones, Señor, que hoy, Señor, se han rendido, Señor, para aceptar tu palabra, Padre Santo. Seas tú tocándolos, transformándolos, Señor. Seas tú llenándoles, Padre amado. Que ellos, Padre Santo, puedan, Padre amado, cada día, Señor, acercarse un poco más a tu presencia, Señor bendito Dios. Porque en verdad, Señor, tú eres nuestra necesidad. ¿A dónde iremos, Padre Santo, sino a ti, Padre Celestial? Porque solamente en ti, Señor, tenemos palabra de vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Padre amado. Amén y amén.